عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Un programa que viernes a viernes está a su alcance para que puedan ustedes cada día tener más información y conocimiento sobre el Islam. A pocos días de haber finalizado el proceso de encierro total o cuarentena total en nuestro país, todavía estamos teniendo algunas dificultades de movilización de nuestra gente, pero eso es una práctica sumamente normal que esperamos que en el transcurso de este mes se finalice como tal esas medidas y que ya tengamos una movilidad mucho más amplia y que podamos hacer algunas acciones de acercamiento con gente que se requiere en la divulgación del Islam. Como comunidad islámica chiita de El Salvador no los hemos quedado paralizados, por el contrario, creo que hemos incentivado y hecho un trabajo más fuerte desde nuestros hogares, llevando el mensaje de manera digital, herramienta que ha sido de vital importancia en este tiempo. En esta ocasión vamos a tratar siempre un tema producto de las consultas que se dan por medio de la fanpage o el WhatsApp, gente que esté interesada en conocer algunas aclaraciones referentes a herramientas, a utilería que tenemos dentro de la práctica islámica y aún herramientas fundamentales que son para todo musulmán. En esta ocasión vamos a hablar referente al dhikr. Vamos a conocer qué significa, qué es en sí y herramientas que nos sirven para poder hacer dhikr de una manera fácil y constante que nos acerque más a Allah. Pero igual en esta ocasión siempre el hermano Bilal nos acompaña, es quien nos ayuda a esclarecer todas estas dudas que tienen nuestros amigos y hermanos. Bienvenido, Bilal. Muchísimas gracias, es un honor nuevamente estar aquí en una edición más del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Un saludo muy especial también para todos los amigos que viernes a viernes a través de las plataformas digitales están pendientes de estas transmisiones. Excelente. Lo que Bilal acaba de decir, que nuestros amigos siempre están en sintonía en estos programas, es importante agradecerles a todos ustedes esa constante de preguntas que nos dejan en la fanpage y que a la vez sirven como herramientas para poder nosotros realizar estos programas, ya no necesariamente estar pensando sobre qué vamos a hablar en esta ocasión, qué temática vamos a tocar, no, que ya sabemos de primera mano, producto de la inquietud de un hermano o de un amigo, que poder desarrollar programa semana a semana. Como dije al principio, hablar del dhikr es algo muy importante, dado que muchos musulmanes lo utilizamos para, primero, apaciguar también nuestras ansiedades y acercarnos más a Dios cada día, estar presente en el pronunciar de sus 99 nombres. Y no sé, ayúdame tú, Bilal, a poder mostrarles un panorama a nuestros amigos y hermanos sobre lo que en sí significa la palabra y la práctica del dhikr. Bueno, primero que nada agradecer al hermano Héctor Salazar, que fue quien envió la pregunta acerca del dhikr. Esta pregunta tiene dos connotaciones que yo la he notado en varias pláticas que también he sostenido con algunas personas que me han hecho también esta misma pregunta. La primera inquietud que generalmente se plantea en relación al dhikr es, obviamente, cuál es el trasfondo de esta práctica islámica, porque hay que acordarse que el dhikr ha sido establecido en el Sagrado Corán. De hecho, aquí enfrente mío tengo una traducción del Corán, y en la sura 20, que es la sura Taha,
el versículo 130, de hecho, hay un ejemplo. Hay obviamente más ejemplos a lo largo y ancho del Sagrado Corán que bien pueden servir como base para asegurar que esta es una práctica que se establece ya desde el texto sagrado. En la aleya o en el versículo 130 de la sura 20 dice, por ejemplo, en el nombre de Dios, el más clemente y misericordioso. Por tanto, sé paciente con lo que dicen y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del sol y antes de que se oculte. Y glorifícale parte de la noche y en los extremos del día. Quizás así estés satisfecho y feliz. Aquí hay una palabra clave que es la glorificación y las alabanzas. Esta práctica del dhikr también ha sido puesta de manifiesto en la segunda fuente del Islam, que es la tradición islámica, específicamente en algunos hadices del profeta del Islam, que la paz sea con él, y también de su purificada descendencia. Asimismo, ha sido transmitida por varias generaciones de musulmanes que hoy se puede ver esas transmisiones en algunas de las colecciones más famosas de hadices, también en la escuela sunita del Islam, en donde uno puede también ser testigo de que esta es una práctica que desde los tiempos mismos del profeta fue establecida como una de las prácticas más recomendables que hay. Entonces hay que partir del hecho que es una práctica islámica que tiene su fuente en el Sagrado Corán y los hadices. Por lo tanto, cualquier teoría que diga que esta es una práctica que los musulmanes han copiado, por ejemplo, de otras religiones, resultaría un tanto inverosímil, teniendo en consideración que ya los textos que fundan el Islam o donde el Islam se basa ya lo establecen. Bien, eso por un lado, pero en sí, ¿en qué consiste esto del dhikr? El dhikr es una práctica que consiste en la glorificación constante de Dios a través de sus atributos. Eso es prácticamente lo que significa el dhikr. Obviamente que el mundo islámico es un universo y es un crisol en donde uno puede observar diferentes interpretaciones de las prácticas fundamentales del Islam y de las prácticas recomendables. Por lo tanto, nosotros somos testigos de que la práctica del dhikr ha sido llevada a unos niveles interesantes, por ejemplo, por algunos místicos del Islam que han hecho del dhikr o del recuerdo de Dios una práctica no solamente muy constante, sino que han hecho prácticamente un ritual de esta práctica. También lo hemos visto que algunos sufis han llevado también la práctica del dhikr a ser prácticamente un ritual. De hecho, en algunos libros islámicos, incluso en algunos videos que están colgados en algunas plataformas, uno puede ver cómo algunas de estas tarikas sufis han llevado esta práctica del recuerdo de Dios a ser prácticamente uno de sus baluartes espirituales. También otros estudiosos islámicos muy relacionados con el mundo de la psicología, por ejemplo, han establecido que la práctica del dhikr trae ciertos beneficios. Obviamente, lo que decías al principio, muchos psicólogos musulmanes han establecido que la práctica del dhikr es una práctica que ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad. También algunos estudiosos de la mente han establecido que el dhikr o el recuerdo constante de los nombres de Dios es una práctica que también favorece la memoria, es decir, la potencia. Entonces estamos hablando de una práctica que no solo espiritualmente es beneficiosa, sino que trae otros beneficios adicionales para el funcionamiento del ser humano. Así que prácticamente esa es, digamos, la primera parte. Esto de forma breve, porque obviamente los programas no nos permiten extendernos como nosotros quisiéramos. Pero básicamente podemos decir que para responder a la primera parte de esta pregunta, podemos decir que el dhikr es una práctica totalmente islámica, que no hay que buscarle, como se dice popularmente, la quinta pata a la mesa, sino que si uno quiere ver las raíces del dhikr, basta con ir al Sagrado Corán y también ir a las tradiciones. Ahora bien, obviamente que
este tema es un tema que, hay que decirlo con franqueza, se ha tratado poco. Fíjate que es curioso porque después de la oración, el dhikr, o el recuerdo de Dios, quizás vendría a ser una de las prácticas más constantes de los musulmanes. De hecho, mucha gente se da cuenta que alguien es musulmán porque lo ve practicando o lo ve recordando los nombres de Dios. ¿Por qué crees que no se ha tocado mucho esa parte? Yo creo que, por un lado, en nuestro idioma, sí, obviamente, porque en inglés, en otros idiomas, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, en otros idiomas sí hay, incluso hay tratados del dhikr, hay conferencias, hay videos, etc. Pero el idioma español siempre hemos tenido esa dificultad, que han sido pocas las personas que se han dedicado en los últimos años a tocar esta clase de temas. Generalmente los temas más recurrentes en nuestro idioma son los temas de la oración, del ayuno, de la peregrinación, etcétera, etcétera. El tema del dhikr, sin embargo, es un tema que todavía permanece un poco ahí rezagado. Yo creo que en parte también se debe a que, obviamente, debido a la escasez de material, hay que centrarse de alguna forma en aquellas cosas que son, digamos, las cosas más básicas. Y yo entiendo que la mayoría de los difusores islámicos quieren que la gente aprenda o conozca de primera fuente esos aspectos. Por lo tanto, y como es lógico, hay una especie de abandono de otros temas, pero no es culpa total de los difusores, porque ellos ponen su atención en los temas que yo creo, y ahí estoy de acuerdo con ellos, son temas importantes, ¿no? Sin embargo, hoy nos ha venido esta pregunta, fíjate, y qué bueno, porque también nos permite a nosotros poder abordar este tema. Sí, porque así como resulta en esta persona que te pregunta sobre este aspecto muy importante dentro del Islam, habrá muchos que han de estar preguntándose algo otros temas que podrían parecer de poca importancia inmediata el desarrollarlos, pero más sin embargo son vitales, porque está a la vista y a la curiosidad de muchos de ellos. Bilal, dentro de esto del dhikr tenemos siempre que aparece siempre relacionado un elemento muy importante, el masbaha. ¿Cómo podrías explicarle a los amigos su relación con la práctica del dhikr? Una cosa que se me olvidaba señalar, que tiene relación con lo que acabamos de decir, y es que la palabra dhikr en sí es recuerdo. Otros lo interpretan también como glorificación. Entonces podemos decir que dhikr significa, en términos islámicos, la alabanza o el recuerdo de Dios a través de sus atributos, que se practica de una manera constante. Obviamente que todas estas prácticas a veces tienen herramientas que se utilizan para facilitar de alguna forma este recuerdo o esta alabanza continua de Dios. En el caso del Islam hay dos herramientas, fíjate, que son las más utilizadas en cuanto a esta práctica. Hay que acordarse que también esta práctica del dhikr también se hace dentro de la oración. Hay un momento especial en el que se hace un recuerdo de los nombres de Dios. Se alaba a Dios también. Una de las herramientas, y quizás la herramienta original con la que los primeros musulmanes comenzaron a hacer este recuerdo de Dios, es la mano, ¿verdad? Es quizás la primera herramienta que utilizaron los musulmanes para recordar el nombre de Dios. Sin embargo, no es tan llamativa como estas cuentas, que a esta herramienta, a estas cuentas, se le conoce con el nombre de masbaha. Algunos equivocadamente le han llamado rosario, escapulario musulmán, etcétera, etcétera. Que obviamente hay otras herramientas en otras religiones que son parecidas, pero no podemos decir que son equivalentes en sí, o que sean sinónimos, o que sean iguales. Simplemente son herramientas que tienen cierto grado de parecido. Pues esta herramienta, el masbaha, quiero comentarte que hay diferentes versiones sobre su origen. En cuanto a esta herramienta, algunos estudiosos
de la religión dicen que este tipo de herramientas para recordar cosas relacionadas con lo divino tienen su origen por algunos textos que han sido conservados, que tendrían su origen en las religiones de la India, que es donde primeramente se habría utilizado este tipo de cuentas para rituales relacionados con lo divino. También en la práctica budista hay una herramienta muy parecida que muchos de los monjes budistas andan siempre cargando para cuestiones que tienen que ver con la meditación. El mundo cristiano también, bueno, de hecho ya decíamos, ahí en el mundo cristiano están los famosos rosarios, o escapularios en algunos casos, que se utilizan, por ejemplo aquí en el país los católicos utilizan uno para recordar cuestiones relacionadas con María, ¿verdad? Y lo utilizan con gran frecuencia. Yo lo he visto que en las iglesias, incluso en algunos programas de televisión. Como camándula. En el caso de las iglesias protestantes he visto que han dejado de lado esa práctica. La tradición ortodoxa oriental también tiene estas camándulas para estos rituales religiosos. En el caso islámico hay un postulado muy interesante que dice que la primera persona en fabricar estos masbah o estas cuentas para recordar a Dios fue Fátima Zahra, quien se dice que utilizó tierra de la tumba de Hamza, el tío del profeta, y en algunos hadices está establecido que fue ella la primera, en realidad, quien fabricó esta clase de herramientas para hacer estos recuerdos de Dios. Esto también me trae el recuerdo que una de las teorías o uno de los postulados chiitas también dice que la primera persona a la que el profeta le enseñó el dhikr precisamente fue a Fátima Zahra. Entonces hay una relación bien interesante, porque Fátima es la primera, según este postulado de la escuela chiita, en quien el profeta deposita su confianza y le enseña el dhikr. Y también es la primera persona en fabricar, de alguna manera, una herramienta que sirve para ese dhikr. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Entonces, queda claro que este masbah es una herramienta para hacer el dhikr. Y que, bueno, algunos estudiosos dicen que el origen de este tipo de herramientas proviene de las religiones indias, que son las primeras en atestiguar en sus textos sagrados, específicamente en el Upanishad, la utilización de estas cuentas. Pero obviamente en el Islam también hay otras versiones que indicarían que la primera persona en introducir esta herramienta en el mundo islámico fue Fátima Zahra, que la pasea con ella. Bueno, Bilal, el tiempo, como siempre decimos, es nuestro peor enemigo, pero más sin embargo, esto da cabida que con lo que se le ha hecho el comentario al hermano que lo solicitó, igual muchos amigos que han visto el desarrollo de este programa pueden darse a la tarea de investigar a profundidad. La internet tiene una vasta información muy fidedigna y algo otra que tiene que ser muy evaluada, pero más sin embargo pueden darse a la tarea de investigar. ¿Algo más antes de ir finalizando? No, siempre incentivar a los hermanos a que hagan sus propias investigaciones. Yo creo que es importante que cada musulmán, por su propia cuenta, con sus propios esfuerzos, pueda también tomar nada más como referencia estos programas, ir construyendo, ir haciendo investigación, obviamente no solo para aumentar su propio caudal de conocimientos islámicos, sino para poder compartir con otras personas los frutos de esas investigaciones. Así es que yo incentivo a los hermanos que nos ven a que hagan sus propias investigaciones, consulten los libros que puedan y que después de eso saquen sus conclusiones y que después puedan compartir ese conocimiento con otras personas de su entorno. Excelente. Bueno, como dice el hermano Bilal, es una invitación muy importante a que todos ustedes, cualquier duda que tengan, las pueden esclarecer mediante la investigación.
Los programas que desarrollamos son cortos, pero sí les deja la iniciativa para que ustedes puedan continuar profundizando en la información que el hermano Vilar les proporciona. Igual, si ustedes requirieran el soporte de algún libro o alguna información, nos la pueden solicitar a la fanpage. Con el mayor gusto se las podemos proporcionar en formato PDF, si todo y cuando tengamos a nuestra mano la información o el libro que puede servirles a ustedes. Pero más sin embargo, hay una vasta cantidad de información que podría ser de utilidad para usted. No me resta más que agradecer la sintonía a este programa, invitarles a guardar las precauciones del caso. La enfermedad del coronavirus no se ha ido, está conviviendo con nosotros. Seamos precavidos y prudentes. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Hasta la próxima.